Hola amigos, aquí Lorenzo Contreras, mi compañero aquí Milton Hidalgo. Estamos aquí para hacer un cierto estudio de física para estudiar el cambio de la rapidez de un cuerpo a través de un plano inclinado. La rapidez en todos los cuerpos que no solo origen en el planeta, sino en todo el universo, nunca es constante. Y podemos ver ejemplos muy simples, cotidianos, como una micro en la calle. Nunca va con una rapidez constante, ya que tiene que frenar por un rojo o porque un pasajero quiere subirse a ella y después volver a moverse y estar constantemente cambiando de rapidez. Y bueno, este experimento lo vamos a ver en un plano inclinado, Sí. con una... Bueno, acá vamos a hacer un ligero trabajo práctico, muy simple, muy fácil de hacer en la casa, que es básicamente dejar rodar o medir la velocidad de una bolita a través de un plano inclinado de 1 metro. Bueno, los materiales para realizar este procedimiento los nombramos al tiro, ¿cierto? Sí. Ya. Son los siguientes. Primero, un tablón de madera o alguna forma de hacer una rampa de 1 metro de largo. También vamos a necesitar libros para hacer cierta pendiente con la tabla de madera. Sí. También, obviamente, una bolita, ya sea de metal, de goma, de lo que sea. El punto es que ruede. También un cronómetro. Pueden ocupar un cronómetro de bolsillo famoso, pero también pueden ocupar un celular, lo que sea para poder tomar un tiempo para medir la velocidad de la bola del final. Y bueno, una regla cinta métrica para medir las distancias también, para hacerlo de forma experta. Bueno, el procedimiento de este experimento es bastante simple. Primero se deben de marcar en la tabla 8 tramos que tengan la misma medida. Luego, junto con los libros, se debe construir una rampa, la cual no debe estar muy inclinada para facilitar las mediciones. Y por último, dejar rodar la bola desde la cima, midiendo los tiempos que toman recorrer desde la cima hasta cada uno de los puntos marcados en la rampa. Luego, con la información reunida, pueden crear una tabla como la siguiente. En esta tabla se encuentran los resultados del experimento anteriormente hecho. En la primera columna, de izquierda a derecha, están los distintos tramos evaluados, y en la segunda, su respectiva medida en centímetros. Vale decir que todos los tramos parten del mismo punto. En la tercera columna está el tiempo empleado en segundos por la bolita en cada uno de los tramos. Y en la última columna está el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado por la bolita. A este cociente le llamaremos rapidez media y estará en centímetros partidos segundos. En esta tabla se puede observar que el tramo 1-2, que mide 12,5 centímetros, la bolita demora 1,2 segundos. Y en el tramo 1-3, que es el doble que el tramo anterior, la bolita demora 1,69 segundos. Y no el doble del tiempo anterior. Bueno, ese fue el experimento que realizamos. Acá hay algunas preguntas que vamos a contestar para exponer de mejor forma lo ocurrido. Sí, la primera pregunta para entrar a analizar estos datos que tuvimos, darle algún sentido, es ¿qué variables se mantienen constantes en la actividad y cuáles son las modificadas? Bueno, en realidad para empezar, ya nos dimos cuenta analizando la tabla de que las variables estudiadas ninguna se mantenía constante, exceptuando la distancia entre tramo y tramo, por ejemplo el punto 1, el punto 2, el punto 2, el punto 3, esa se mantenía constante, que eran 12,5 centímetros. Pero las otras, ninguna se mantenía constante. El tiempo obviamente iba avanzando, la rapidez obviamente iba aumentando a medida que iba pasando el tiempo. Entonces ahí nos dimos cuenta que las variables modificadas podría haber sido la rapidez y el tiempo empleado para ir de tramo a tramo. Pero considerando que la distancia entre punto y punto era la misma, 12,5 centímetros entre punto y punto. Bueno, la segunda pregunta es ¿cómo son la longitud de la trayectoria y el desplazamiento en este movimiento? Bueno, en este caso, producto que se desplazó simplemente en una recta, tanto su trayectoria
y el desplazamiento son iguales. ¿Ya? Da la rapidez y la velocidad el mismo número, el mismo resultado. Que en este caso sería 1 metro o 100 centímetros, de acuerdo con la tabla. Bueno, la siguiente pregunta aquí podría decirse que ¿qué ocurre con la rapidez media en los distintos tramos recorridos? Bueno, eso básicamente, como podemos ver en la tabla obviamente, la rapidez media va constantemente aumentando entre tramo y tramo. Eso se puede explicar más que nada porque existe una aceleración del objeto, existe un cambio de la velocidad del objeto, dado por muchos factores, puede ser la gravedad, por ejemplo, que puede ejercer una aceleración sobre el objeto, va a hacer un cambio en el módulo, que va a hacer que finalmente ande más rápido, ¿cierto? Sí, y también actuando la fuerza roce que hace todo lo contrario, intenta frenar tal movimiento. No por esto no hace que no acelere hacia abajo. Ya, sí. Bueno, la siguiente pregunta, ¿la rapidez del movimiento de la bolita cambia o se mantiene constante? Bueno, volviendo un poco a la pregunta anterior, sí cambia. Sí cambia, aquí hablando por ejemplo de rapidez instantánea, sí va cambiando de punto a punto, obviamente estamos conscientes que va acelerando. Conste que la rapidez media de la que estamos hablando es, en el ejercicio anterior, en la pregunta anterior, era la rapidez media de los diferentes tramos, por ejemplo tramo 1-2 o tramo 1-3, considerando que ahí va acelerando, igual va cambiando, y en este caso también obviamente va cambiando porque estamos considerando la rapidez instantánea de cada punto en el que estamos estudiando, y si va acelerando de manera progresiva, sí va a aumentar la rapidez a medida que el tiempo pasa. La siguiente pregunta, si fue posible medir con exactitud cada una de las distancias y los tiempos en la actividad. Bueno, no fue posible, simplemente por los factores que nos afectaron en ese momento. Por ejemplo, calcular exactamente cuando la bolita cambiaba de espacio del 1-2 al 1-3, cuando intersectaba justo, que ser muy exacto para medir eso, ese tiempo que ocurrió, que transcurrió. También el hecho que, como no es una superficie, digamos, perfectamente lisa, tiene sus imperfecciones, se hacen todo esto, influyen en la hora de ver los resultados finales, que podrían ser aún más exactos. Sí. No sé, bueno, eso sin contar también el roce con el viento, que cada vez que uno tomara las ciertas mediciones, cada intento que uno pudiera hacer pudiese obtener resultados ligeramente diferentes. Entonces, de por sí la medición nunca va a ser exacta. Recuerda que estamos haciendo un trabajo más doméstico, no un trabajo más profesional, como midiendo con instrumentos más adecuados, por ejemplo. De cualquier forma, dados los instrumentos que teníamos, todas las cosas en contra, lo hicimos lo más exacto posible. Bueno, sí. No metimos ningún dato en ese sentido. Bueno, la última pregunta aquí, o penúltima en realidad, si verificamos la respuesta que propusimos a la pregunta inicial. Tómese por pregunta inicial la que empezamos a hablar de micro y los cambios de velocidad. Claro, si la rapidez siempre se mantenía constante en los cuerpos. Y bueno, yo creo que esa pregunta está más que respondida con todo lo que hemos dicho. Sí. O sea, un cuerpo sí es capaz de cambiar su rapidez siempre y cuando haya algo que actúe sobre él. Siempre hay una fuerza externa que haga que produzca tal cambio. Sí. Bueno, y la última pregunta de aquí del día sería si con esta actividad es evidencia suficiente para afirmar que cambia la velocidad de todos los cuerpos que se mueven. Bueno, acá quisiera hacer hincapié de que no todos los cuerpos que se mueven deberían cambiar su velocidad. Obviamente pueden haber algunos que pueden llegar a tener una velocidad constante, si se mueven en línea recta y se cumplen todas las características, pueden llegar a tener una velocidad constante, pero si hay cierta fuerza que pudiese actuar sobre ellos, sí pueden cambiar su velocidad. Eso no quita que puedan ser constantes, pero sí permite que puedan ser variables, que puedan acelerar.
en cierto sentido. Y bueno, Bueno, con eso terminamos el experimento de hoy. sí, espero que les haya gustado. Adiós. Adiós, cuídense. Lorenzo Contreras, Milton Hidalgo aquí. Adiós.